estructura de los treponellas, se van a presentar como bacilos largos que van a estar midiendo 0.2 a 0.5 de ancho y de 15 a 20 micras de longitud. Respecto a su aspecto, tiene una forma de espiroqueta y son muy delgaditos. Aparte, tienen 6 endoflagelos periplásmicos que estos se van a envolver lo que es el cuerpo de la bacteria, dándole movimiento. También tiene lo que es una membrana citoplasmática que va a estar rodeada justamente por una capa de peptidoglicano. Y aparte una membrana externa que va a estar rodeando este espacio periplásmico, donde vamos a encontrar lo que son fibras axiales o también endoflagelos. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere acotar algún concepto más? Yo creo que ha descrito la estructura, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? La presencia de los endoflagelos, gracias a los cuales ella es móvil, es una bacteria con estructura de bacilo gram negativo, es bastante largo, es muy finita, no se lo puede observar, por eso es la dificultad de la admisión de gram y hay que recurrir a otro tipo de técnicas para poder observar. La segunda pregunta nos dice, describa los factores de virulencia de Treponema pallidus. Factores de virulencia. ¿Por qué esta bacteria produce lesiones tan graves que puede llegar hasta deformación de los huesos? ¿Alguien sabe? A ver, debían responder estas preguntas, ¿no es cierto? Es lo que se pide, de responder a las preguntas que se plantean. En base a las clases no he sacado, sino las preguntas son de lo que se les ha expuesto. ¿Cuáles son los factores de virulencia de Treponema pallidus? Verónica. Sí, doctora. Los factores de virulencia van a ser las proteínas que posee en la membrana externa, que son las TROMs, también la hialuronidasa. Esto le va a favorecer a la invasión a los tejidos vasculares. También produce fibronectina, que mimetiza las células hospedadoras y así va a evadir la fagocitosis. Y tiene una capa mucoide que le va a dar un efecto antifagocitario, la cual va a inhibir la acción de los anticuerpos. Ya. ¿Tiene toxinas? ¿Tiene enzimas? Bueno, enzimas me he dicho la hialuronidasa, ¿no ves? Sí. ¿Tiene alguna toxina? No parece tener toxinas, no se han descrito toxinas. Es pues una bacteria un poco difícil de estudiarla porque han visto que no se cultiva. No hay animales de experimentación en los cuales se pueda reproducir la enfermedad y estudiarla más a detalle. Entonces, hace que sea un poco difícil y tratar de explicar los semejantes lesiones que producen solamente por proteínas de membrana externa, por la hialuronidasa, por la fibronectina y por alguna otra estructura más que tiene la bacteria, parecería que no hubiera motivo para que se presenten esas lesiones. ¿Alguien podría explicar a qué se deben esas lesiones? Porque sí, son factores de virulencia descritos, ¿no? O sea, gracias a eso la bacteria invade, se adhiere, se multiplica, pero ¿cuál es la causa para que se produzcan las úlceras, por ejemplo, o las pápulas en la forma secundaria, o los gomas en la forma terciaria? Eso ya es de razonamiento, ¿sí? No está en la pregunta, pero es para que ustedes, a ver, quisiera que entiendan por qué esta bacteria produce ese tipo de lesiones. Y creo que sí está en la exposición, creo que he puesto muy, muy sutilmente.
¿Qué dices, Guadalupe? Bueno, una de las razones podría ser porque se multiplica a nivel de lo que es el endotelio vascular. Esto va a producir lo que es endotelitis y también arteritis. Y esto va a dar lugar a lo que es la inflamación y al edema. Este edema va a estar obstruyendo lo que son los vasos sanguíneos, disminuyendo lo que es la irrigación sanguínea de estos tejidos y dando lugar a lo que es la ulceración necrótica. Y esto sería una característica de lo que es la sífilis primaria. Eso es, ¿no? Aquí, en realidad, la bacteria se multiplica, sí hay una inflamación, pero se multiplica a nivel de capilares, y entonces en los capilares produce pues inflamación y obstrucción. Finalmente la inflamación va a llegar a la obstrucción de esos capilares y no va a haber una buena irrigación sanguínea. Y si no hay buena irrigación sanguínea, las células van a sufrir, ¿no? Y al final van a morir, y al morir van a dar lugar a la formación de esas úlceras que finalmente se expresan esas mismas lesiones que vemos en la forma primaria, se observan también en las formas secundarias, ¿no? O sea, la característica de la lesión son la, la, la necrosis del endotelio de pequeños capilares, de pequeños vasos. Por eso va hasta médula, hasta hueso, compromete hígado, riñones, todos los órganos, corazón, pulmón, todo, finalmente es una enfermedad sistémica. Bueno, por eso esta expresión clínica. Siempre hemos visto en los otros casos, hemos asociado que si se produce alguna úlcera, alguna destrucción del tejido era directamente por alguna toxina que actuaba a este nivel y que inhibía la síntesis proteica o directamente inducía la apoptosis, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí más parece el sistema inmunitario que juega un rol muy importante en el tipo de desarrollo de este tipo de lesión. Sistema inmunitario más las lesiones de capilares sanguíneos, ¿no? Bueno, vamos a ir con otra pregunta que nos dice, describa factores de vida. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Alguien puede decirme cómo se manifiesta la sífilis? ¿Nadie? ¿Qué pasó, John? Siempre participas y hoy estás callado. Ronald. Sí, doctora, pensé que hoy día íbamos a completar el temario anterior. Treponema no lo estudié bien. No lo has revisado bien. Ya. Vamos a terminar rápido esto y nos vamos a ir a pseudomonas, ¿ya? ¿Quién quiere decirme cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Nadie? Entonces son 3 periodos, ¿no es cierto? El periodo primario, el secundario y el terciario, cada uno con lesiones características. El primario con las lesiones ulcerosas y adenopatías, generalmente en región inguinal, genital externo, principalmente ahí, pero puede estar ubicado en la boca como se muestra en alguna diapositiva, ¿no? La forma secundaria, que ya es una diseminación y puede expresarse de diferentes formas, con alteraciones a nivel de hígado, de riñón, con proteinuria, todo aquello, pero lo más característico es el caso clínico que se les presenta al introducir el tema es un caso real, verdadero, de la persona de esa ama de casa que presenta lesiones a nivel del dorso, del cuerpo, en las manos, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esta es la forma de poder diferenciar lesiones muy típicas producidas por la viruela del mono. La viruela del mono, que lo vamos a ver cuando hablemos de poxvirus,
produce también lesiones de ese tipo, así papulomaculosas, pustulosas, en el cuerpo, en los miembros superiores, miembros inferiores, pero no toma palmas y plantas, como lo hace treponema pallidum. Y esa es la forma de poder diferenciar una patología de la otra, ¿no? Y luego tenemos las formas terciarias que se caracterizan por la degeneración de diferentes órganos y la lesión típica son los bomas, ¿sí? Los bomas, que no son más que tubérculos, o sea, son lesiones donde vamos a encontrar gran cantidad de treponemas, pero han sido aisladas por el sistema inmunitario, ¿no? Esos son los bomas, esos son los tubérculos. Aquí dice otra pregunta, ¿qué entendemos por latencia temprana y latencia tardía? Guadalupe. Bueno, respecto a lo que es la latencia, más que todo se ve, bueno, la latencia temprana se refiere al periodo entre lo que es la sífilis primaria, presentada por lo que es el chancro, y las lesiones que aparecen en la sífilis secundaria. Entonces, este periodo puede ser corto, de 6 semanas, o puede durar hasta 6 meses. Después de este tiempo, ya se va, bueno, en caso de que no se reciba el tratamiento adecuado, se va a entrar a lo que sería la latencia tardía. En este periodo vamos a ver que ya no hay una expresión, ya no hay expresión de la enfermedad, y esta está durando de 10 a 30 años. Pero con el pasar del tiempo es donde vamos a ver manifestaciones que van a ser muy severas, más que todo a lo que es a nivel neurológico y a nivel cardiovascular. Ya, muy bien. Entonces, la latencia temprana, digamos, es desde la sífilis primaria, desde la expresión clínica, porque ahí eso llamamos periodos silentes, es decir, no hay ninguna expresión clínica. Se cura la úlcera y parecería que se curó, pero ahí tenemos una latencia, eso se llama latencia temprana, hasta que aparecen las lesiones secundarias. Y como nos dice Guadalupe, puede ser corta o puede ser larga, hasta seis meses. Después se expresa. Esa expresión también es un poco larga, o sea, no es de 2, 3 días, sino tenemos semanas expresándose la forma secundaria, 3 a 6 semanas, y luego, y luego también todo aquello se resuelve, y entonces quedamos con un periodo largo, silente también, silente, pero silente en lo que se refiere a la expresión clínica. Sin embargo, la bacteria sigue replicándose, sigue multiplicándose, ya comprometiendo otros órganos, y entonces, después de varios años, de 10 a 30 años, puede empezar a expresarse diferentes tipos de manifestaciones clínicas dependiendo de los sitios donde haya mayor compromiso, mayor replicación de estas bacterias, ¿no? Es latencia temprana y latencia tardía, o sea, hay dos periodos silentes donde es importante considerar sobre todo en las mujeres, porque imagínense en un periodo de latencia temprana que se embarace, entonces la bacteria no se ha erradicado, está presente y puede pasar la barrera placentaria y producir la otra forma de la sífilis, que es la forma congénita, ¿verdad? Ya, muy bien, Guadalupe. Vamos a ver, dice, ¿cuáles son las lesiones de las características de la sífilis primaria, secundaria y terciaria? Ya lo dije, no sé si lo han retenido. Verónica. Sí, doctora, como dijo, en la sífilis primaria lo primero que va a aparecer es una pápula que evoluciona a una úlcera, el cual va a ser el sitio de infección, ¿no? Se caracteriza porque es un chancro duro. En cuanto a la sífilis secundaria, son ya las lesiones que aparecen en la piel y en las mucosas. Y también van a ir al tronco, a las extremidades, y luego se van a ir diseminando por todo el cuerpo. Estas no son dolorosas,
Y en cuanto a la sífilis terciaria o tardia, es también considerada gomatosa porque esta destruye órganos, ¿no? Ya. Eso. Muy bien, entonces, queremos esto, ¿saben? Siempre preguntamos esto. Lesión primaria, CHAN. Lesión secundaria, ya, mácula, pápulas, diseminación, y tal vez lo más típico son los condilomas, ¿ya? Los condilomas planos, y luego tenemos la sífilis terciaria, que son los gomas. Esas son las lesiones típicas de las infecciones post-treponema. Vamos con la otra pregunta. Dice, ¿qué podemos decir de la sífilis congénita? ¿Dónde, cómo y qué pasa? Guadalupe. Bueno, sí, si habría el caso de que la paciente tiene sífilis y en este periodo se llegaría a embarazar, entonces vamos a ver que lo que es la Treponema pallidum puede atravesar la barrera placentaria, tiene la capacidad de atravesar esta barrera y producir sífilis a lo que es el recién nacido, no, sífilis de recién nacido o sífilis congénita. Y bueno, esta forma de expresión puede afectar desde lo que son abortos, la muerte fetal, partos prematuros, o en caso de nacer, el bebé podría presentar lo que es rinitis, lesiones cutáneas, disfunción hepática, ascitis. Y también se ha visto casos en los que los bebés nacen y aparentemente están en un estado normal, pero a medida que vayan creciendo se va a presentar ciertas alteraciones, como por ejemplo retardo mental o ceguera, sordera o micronatia, por ejemplo. Correcto, ¿no? Entonces, podemos tener desde abortos hasta eh, complicaciones tardías, digamos, relacionadas con el aparato auditivo, los huesos, ¿no? La famosa silla de montar, la dentición, los famosos dientes de Huntington, que son muy típicos de pacientes que han nacido de madres sífilis. Muy bien. Sigue procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de sífilis. ¿Qué procedimientos tenemos? Haciendo una revisión de lo que conocemos de microbiología, ¿qué podemos utilizar para hacer en el laboratorio un diagnóstico de sífilis? ¿Nadie? Hacemos microscopía, hacemos cultivo y hacemos serología. Bueno, y hacemos PCR también, ¿no? A ver, de todo lo que hemos dicho, ¿cómo serían las características de los procedimientos en el diagnóstico? ¿Nada? Daniel. Está el examen de campo oscuro, la observación mediante fluorescencia, inmunofluorescencia directa, la coloración con sales de plata, y también había mediante anticuerpos que no son para las proteínas específicas del Treponema pallidum, y otros que sí son específicos para Treponema pallidum. Ya, estamos bien entonces. Vamos a hacer microscopía, por un lado, y la microscopía muy especial, no es una microscopía común y corriente, como nos ha dicho Daniel. Podemos utilizar colorantes fluorescentes o colorantes como las sales de plata, ¿no? La impregnación argéntica. Cultivo no se realiza, ¿no? Entonces eso queda bien claro. Y luego tenemos la serología. La serología que puede utilizar dos tipos de antígenos. Los antígenos llamados no treponémicos, es decir,
la serología va a buscar anticuerpos, ¿verdad? Y para buscar los anticuerpos tenemos que tener antígenos. Y los antígenos pueden ser no treponémicos, como son el BDRL, el RPR, que más se utilizan y los vamos a hacer en laboratorio. Utilizan un lípido extraído del corazón del buey, ¿no? La cardiolipina, que tiene una similitud antigénica con alguna lipoproteína de la membrana de la externa de la bacteria, y que lógicamente es inmunógena y da lugar a la formación de anticuerpos, que en estas pruebas no treponémicas se conocen con el nombre de reaginas. Las reaginas no son más que anticuerpos de la clase IgG y de la clase IgG. Bueno, entonces, ese cardiolípido, como no es del treponema, por eso decimos pruebas no treponémicas, se utiliza como antígeno y se le enfrenta con el suero de las personas. Y las pruebas treponémicas sí se utilizan antígenos que son treponemas, ¿no? O extraídos del treponema. Hay varios, ELISAs, aglutinaciones, la inmunofluorescencia indirecta con absorción, que es mucho más sensible y específica, más precoz. Tiene muchas ventajas, pero el problema, el inconveniente de estas pruebas es de que hemos visto como no podemos cultivar a la bacteria, entonces es difícil conseguir bacterias vivas, y si se las obtiene en el laboratorio trabajando con los cobayos, en el testículo del cobayo se cultiva allí, se puede hacer varios pases, de allí se sacan los antígenos para hacer estas pruebas treponémicas, que ustedes ya pueden imaginarse lo que significa ese trabajo de cultivar a las bacterias en animales, ¿no? Y por eso las pruebas son caras, si bien son más sensibles, más específicas, pero tienen ese inconveniente de costo. Y también tienen otro inconveniente que es importante a considerar, que cuando la persona ha formado anticuerpos, después de que se cura, va a mantener esos anticuerpos que van a ser detectados por estas pruebas treponémicas. En cambio, las pruebas no treponémicas, la persona ha sido infectada, se ha curado, y esas pruebas no treponémicas tienden a negativizarse, o sea, que esas pruebas no treponémicas nos servirían como un control del tratamiento, de la evolución del tratamiento en las personas que tienen SIDA, ¿ya? Dice cuáles son las pruebas treponémicas y cuáles son las pruebas no treponémicas. Bueno, les acabo de decir, entre las pruebas treponémicas tenemos ahí a la inmunofluorescencia indirecta, a la FTADS, a la aglutinación de treponemas, a las pruebas de ELISA, aglutinación con gelatina, pero todas ellas tienen antígenos extraídas del treponema. Y las no treponémicas, las más utilizadas son la BDRL y la RPR. También hay otras que derivan de ellas, pero son menos utilizadas por un poco por el costo que esto significa, ¿no es cierto? Y la dificultad de realizar. Por ejemplo, hay el TRUS, que utiliza un sustrato que es el rojo de toluidina. En vez de utilizar carbón, usa rojo de toluidina para facilitar el fenómeno, la observación del fenómeno de floculación del cardiolípido. Toditas están en base a cardiolípido, ¿no? Solamente la revelación de la acción del cardiolípido con el anticuerpo anticardiolípido, o sea, con la reactina, se visualiza a través del rojo de toluidina, en el RPR a través de las partículas de carbón, y en el BDRL es la unión a la lecitina y al colesterol, ¿no? Entre las pruebas treponémicas, como les había dicho, está la FTADS, después les he hablado de microaglutinación, hay pruebas de inmunoensayo, hay pruebas de quimioluminiscencia, hay pruebas de aglutinación de partículas de gelatina sensibilizadas con treponema pálido, ¿no? Las que más se utilizan son tres, digamos, PDRL, RPR, y entre las treponémicas FTADS, ¿no? Bien,
Vamos a ir a la otra pregunta que me dice cuáles son las pruebas. Ah, ya, ¿con qué patología se relaciona Treponema carateum? La subespecie endemicum y la subespecie perpenna. ¿Alguien sabe? Treponema carateum. En realidad, estas treponematosis no son de transmisión sexual, son más bien enfermedades producidas por treponemas que tienen las mismas características que treponema pálido y es más, se diagnostican con las mismas pruebas que utilizamos para treponema pálido, sobre todo las no treponémicas dan positivo. Tenemos Treponema carateum, que es la responsable de la enfermedad que se llama mal de Pinto o pinta. La subespecie de Treponema endemicum, que produce el vejel o la sífilis endémica, y el Treponema perpenne, que es responsable de la frambesia o del PIA, que son también enfermedades que puede, o sea, el PIAN que puede presentarse también en 3 estadios, como se presenta la sífilis, con la diferencia de que aquí el contagio es por higiene, por contacto directo, no necesariamente por relaciones sexuales como lo es treponema pálido. Bueno, como tenemos todavía unos 15 minutitos, vamos a ir a ver lo que es lo que no pude pasar la anterior semana con ustedes, pseudomonas. Aquí tenemos, dice, ¿qué caracteriza a la familia Pseudomonas? Ahora sí. John. Bueno, esta familia que va a comprender varios géneros, la mayoría se caracteriza porque uno, son bacilos, son gram negativos, no son exigentes y son oportunistas y están en el hospital y requieren ambientes húmedos para proliferar. Ya. Esas son las características y yo solamente me aumentaría. Hay muchas más que pueden definir, pero a mí me interesa que me digan, son bacilos gram negativos, oportunistas, que están muy distribuidos en ambientes húmedos sobre todo y que son aerobios obligados, ¿no? Son aerobios obligados y eso hace que, bueno, digamos que tenga citocromoxidasa y todas esas otras características. Muy bien. ¿Cuáles son las especies que constituyen la familia Pseudomonadaceae? Las especies. En el capítulo he incluido una bacteria que no pertenece a la familia, pero bueno, que tiene algunas características muy relacionadas en cuanto a sus características de oportunismo, ¿no? Estoy hablando de la Cinetobacter, pero ahí tenemos 3 especies que antes se las incluía en la familia de las pseudomonas y hoy en día se las ha separado. Se las ha separado en 3 géneros que serían, ¿cuáles serían? Género Pseudomonas, Burkholderia y Stenotrophomon. Esos son los 3 géneros que hacen a la familia Pseudomonaceae. Ya, ¿cuáles son los factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa, que es la más importante dentro del grupo este? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? John. Bueno, clasificando los factores de virulencia en adhesinas, el medio por el cual pueden infectar una célula, bueno, o adherirse directamente, toxinas y enzimas. En sus adhesinos podemos encontrar el pilis, que también puede producir una enzima, la cápsula, los lipopolisacáridos que también van a actuar como
endotoxinas, las toxinas, específicamente la A y la S, la elastasa y las enzimas, que son la fosfolipasa, la hemolicina y las exoenzimas, y una proteína alcalina. En sí, todos estos van a tener un objetivo de dañar células, dañar tejido, dañar matriz e inducir a la necrosis a través de la muerte celular, a través de la muerte celular. Muy bien. Ese es el objetivo de todas las enzimas, toxinas que tienen Pseudomonas aeruginosa. Son citotóxicas, toditas tienen finalidad de producir daño celular directamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ir con otra pregunta que nos dice cuáles son los factores, qué importancia tienen los pigmentos producidos por Pseudomonas. ¿Qué importancia tienen los pigmentos? Porque producen algunos y por eso se los identifica. ¿Qué importancia tienen los pigmentos producidos por Pseudomonas? Y yo. Bueno, uno, la identificación en un Sí. cultivo. Puede ser característico de Pseudomonas, dependiendo también del tipo de color de pigmento. Y dos, este pigmento tiene una actividad inmunógena, si no me equivoco. Eh, por ejemplo, la piocianina, que es, si no me equivoco, azul, que tiene actividad virulenta para la bacteria, si no me equivoco. Y aquí está, de forma directa, puede dañar los tejidos. Y sí, la piocianina es más bien sí es un pigmento que produce citotoxicidad y además al inhibir la síntesis bueno, no, eh, es inmunógena, es verdad, es inmunógena, pero tiene una capacidad de actuar sobre el DNA evitando la replicación de las células, o sea, difícilmente las células se vuelven a regenerar cuando están infectadas por estas bacterias, ¿no? La piocianina. Y la pioverbina, la piorubina y la piomelanina son sideróforos, ¿no es cierto? Son colorantes o pigmentos que permiten que la bacteria capte hierro, ella necesita mucho el hierro para crecer. Esos son los mecanismos, pues, la importancia de los pigmentos producidos por el Pseudomonas. ¿Qué es el eczema gangrenoso? Esta es una, digamos, no lesión típica, pero es importante a considerar. ¿Qué es el eczema gangrenoso? Y yo, realmente has estudiado solo Pseudomonas. Vamos, John. Primeramente, es una complicación a causa de la diseminación de esta bacteria, que va a consistir en una necrosis a nivel de la piel, el cual va a formar úlceras de tipo gangrenoso y son muy dolorosas. Eh, y este eczema gangrenoso va a afectar más que todo a personas que estén inmunocomprometidas o los que tienen antecedentes de enfermedades crónicas, ya que esto aumenta la susceptibilidad de tener esta complicación por Pseudomonas aeruginosa. Muy bien. Entonces, el eczema es una complicación de una diseminación de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria puede producir bacteremias y a través de la bacteremia, la bacteria se disemina a otros lugares y principalmente a la piel, donde produce múltiples lesiones eh, necróticas, ¿no es cierto?, debido a los factores de virulencia que hemos citado y que están relacionados con Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué enfermedades se relacionan con Bordetella pseudomallei? No es Bordetella, es Burkholderia.
porque he puesto B y ya estoy diciendo por defecto. Burkholderia, Pseudomalei. Sillón. La meloidosis es una diseminación de la bacteria, en pocas palabras. Ese, ¿no? Se llama meloidiosis. Es de la Burkholderia. Vamos a ver la otra que dice, ¿qué caracteriza a Burkholderia cepacia? La cepacia. ¿Alguien puede decirme qué pasa con la cepacia? La Burkholderia cepacia. Sillón. Referente a Burkholderia cepacia, lo característico que puede relacionarse es que está en todo lugar, ya que es un saprófito de plantas y tierras, está en agua y está en cultivos. Entonces, cualquier persona es susceptible a contraer esto. Lo característico es que microscópicamente y morfológicamente puede observarlo como bacilos gram negativos. Eso podría rescatar lo más relevante. Sí, en realidad, ¿qué quieres decir, Iris? Acotar también, doctora, que esta enfermedad, aparte de ser como es ambiental, va a provocar más que todo en vías respiratorias como la fibrosis quística y enfermedad granulomatosa crónica. Ya, bien que has citado estas dos situaciones, pero no es que produce la fibrosis quística. La fibrosis quística es una condición genética heredada que predispone a la infección por estas bacterias, ¿ya? Como nos ha dicho yo. Lo mismo la enfermedad granulomatosa crónica, también es una enfermedad genética donde hay una disfunción de la mielopoiesis y entonces estas personas, como no tienen un buen sistema de defensa en específico, no pueden neutralizar o fagocitar y destruir estas bacterias que son agresivas finalmente. Entonces, son presa fácil de la infección por estas bacterias. Cepacia tiene menos importancia que la pseudomalei en cuanto se refiere a las infecciones intrahospitalarias, porque han visto es una bacteria que sí se encuentra principalmente en las plantas. Y ese es el problema, porque en los hospitales no permiten que haya muchos floreros. Estas bacterias crecen en estas aguas de floreros, ¿no? Y bueno, de ahí pueden diseminarse hacia las personas. No todos son inmunocompetentes, hay muchas que están con su sistema inmunitario comprometido y en ellos podemos tener este tipo de infecciones tan difíciles de tratar. Bueno, aquí viene otra pregunta. Dice que caracteriza a Stenotrophomonas maltophilia. Casi vendría a ser lo mismo que les he dicho de la Burkholderia cepacia o la Burkholderia pseudomalei, ¿no? Es también un oportunista y que también no es que ocasiona, eso quiero que tengan bien clarito, no es que son responsables de la fibrosis. Esos son sus blancos, esos son sus personas más lábiles a tener infecciones por este tipo de bacterias. Algo más tal vez para dejar, bueno, tal vez entramos al otro, al Acinetobacter, que nos dice que también está muy relacionado. A ver, ¿qué es el Acinetobacter baumannii? ¿Cómo lo definimos?
Y esto es fácil. Esta es una bacteria que también puede hacernos confundir las tinciones de Gram de secreciones genitales. Podemos encontrar sobre todo en la vagina esta bacteria por esa característica que tiene, ¿no? Y cuando hacemos diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae, sobre todo en secreciones vaginales, tenemos que tener presente esta bacteria que puede darnos imágenes falsamente positivas. O sea, ¿por qué? Porque son diplococos gram negativos. Son diplococos, aunque pueden presentarse con la forma cocobacilar, pero las neiserias no son cocos bien redonditos, ustedes han visto, son como granitos de café también, muy particulares, que a veces no se permite, o no podemos visualizar esa presentación como diplococos. Y entonces, aquí le toca a usted, también podría presentar una morfología similar. La diferencia es de que si bien puede crecer en agar chocolate, porque es una bacteria que no es exigente, no es oxidasa negativa, a diferencia de Neisseria gonorrhoeae, que es oxidasa positiva. Por eso lo hemos puesto aquí para estudiarla, porque además tiene una característica que comparte con las otras. ¿Me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a que son bacterias intrahospitalarias, ¿no? De infecciones, son responsables de infecciones intrahospitalarias. Que son dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque son súper resistentes a los antibióticos. Y entonces necesariamente cuando se aíslan este tipo de bacterias, debemos trabajar seguidos por un antibiograma, ¿no? El antibiograma es el que nos va a dar las pautas de qué antibióticos se van a elegir para hacer el tratamiento de estas infecciones. Ahora sí que ya estamos casi sobre la hora. Dice cómo se deben realizar los tratamientos de las infecciones producidas por estas bacterias. Se los acabo de decir. No podemos decir, le daremos el super antibiótico, el último que ha salido, ese es un carbapenémico de quinta generación, lo que ustedes quieran. No siempre trabajemos con antibiogramas y busquemos los más frecuentes de uso y los que con menos posibilidades de crear resistencia, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan infecto van a ver que estas bacterias necesitan ser supervisadas en su tratamiento. Bueno, con esto creo que hemos revisado Pseudomonas y los trepanemas. Pues nos quedamos aquí, vamos a bueno, el lunes es feriado, empieza la vacación, les deseo que descansen un poquito nomás, porque tienen que seguir estudiando, después se vienen ya los parciales, así que vamos distribuyendo el tiempito entre estudio y descanso, ¿ya? Los dejo, chicos, pueden entrar a su clase de parásito, que ya están sobre la hora. Muy buenas tardes.